Vaya, por ahí tenemos ya, entonces vamos arrancando con la unidad 9 que tiene que ver con el manejo de materiales. Así es que bueno, básicamente esta unidad trata de cómo vamos a nosotros organizar el flujo de todos los productos, materiales, materias primas, etcétera, a través de todo el proceso productivo de nuestra empresa, es decir, desde que son recibidos, cómo son estos inspeccionados y llevados hacia diferentes áreas, ¿verdad? Pues inicialmente en el caso de las materias primas, ¿verdad? Los materiales, los insumos, pues va a haber que realizar algún movimiento desde la parte de recepción, ¿verdad? Hacia las partes de inspección, de manejo de los productos y posteriormente ser llevados a las bodegas donde se van a almacenar, si es que estos se van a estar almacenando o si van a pasar directamente a las áreas de producción, ¿verdad? Luego tienen su flujo por todo el proceso de producción, donde también vamos a entender que ahí tiene que ver la parte del manejo de materiales, vea cómo se van a estar movilizando de un lugar hacia otro. Y por último, cuando estas ya están acabados, vea, ya son productos terminados, pues tienen algún movimiento vea, hacia áreas de almacenaje ya de producto terminado y luego la preparación de los pedidos y el despacho respectivo. Entonces, como dice ahí, se refiere pues a actividades de preparación, de colocación de materia prima, producto terminado, y el WIP, que es todo el producto en proceso, ¿verdad? De cara a las áreas de almacenamiento, ¿verdad? Entonces, según el Instituto Americano de Manejo de Materiales, ¿verdad? Esta parte de la planeación de instalaciones, ¿verdad? Lo que busca es encontrar el método correcto que vamos a utilizar, ¿verdad? Las cantidades necesarias a mover, proveer los materiales, ¿verdad? Correctos que vamos a utilizar, que deben de estar en el lugar y en el tiempo adecuado, ¿verdad? Mediante la secuencia de pasos correcta, ¿verdad? Y al costo correcto. Entonces, este es un proceso donde potencialmente podemos empezar a generar costos altos, ¿verdad? Por un exceso de actividades de manejo de materiales, donde nosotros podemos estar perdiendo tiempos, ¿verdad? Y recursos en hacer este tipo de movimientos y que eso se traduce en costos para la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los costos asociados al manejo de materiales? Pues inicialmente una inversión, ¿verdad? En equipo, ¿verdad? Compra de equipo, componentes auxiliares e instalaciones. Es decir, aquí voy a necesitar ciertos elementos para poder hacer el manejo y la movilización de todos los insumos que ya estábamos hablando. Entonces, probablemente vamos a necesitar carretilla, vamos a necesitar montacargas, algún tipo de yales manuales, ¿vea? Etcétera, contenedores, ¿vea? Pero contenedores no de esos de los furgones, sino que algún tipo de envase contenedor, ¿vea? Donde nosotros podamos movilizar los productos, ¿vea? De un área hacia otra. Entonces, va a haber una inversión inicial en equipo, ¿vea? Que nos va a servir para poder hacer la movilización de los materiales, pero ya en operación pues vamos a tener cierto costo asociado hacia el mantenimiento de estos equipos, ¿verdad? Hacia los combustibles o el gasto energético que se va a utilizar en ellos, ¿vea? No solo pueden ser a través de combustibles como el gas, ¿vea?
o el diésel, sino que también podemos tener equipo que se mueva de forma eléctrica, ¿verdad? Con energía eléctrica. Entonces va a haber un consumo de energía eléctrica que también se va a contar dentro de los costos que vamos a tener de operación. Y por último, vamos a tener los costos de compra unitaria que van referidos hacia tarimas, contenedores, material dañado, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí sí va a ser como una reposición, pues porque, por ejemplo, dentro de esto tomamos en cuenta las tarimas en las que se van a montar las cargas unitarias, ¿verdad? Y entonces esas tarimas con el uso pues se van dañando, hay que hacer una reposición de esos materiales, ¿verdad? Y en sí cualquier otro tipo de material que nos va a servir para el manejo y que va a verse desgastado, deteriorado en el transcurso del tiempo. Entonces, vamos a tener una relación siempre, ¿verdad?, entre el manejo de materiales y la distribución en planta, por eso es parte de la materia, ¿verdad? Porque al final vamos a tener ciertas condiciones de nuestras edificaciones, ¿verdad?, que van a determinar cómo vamos a hacer el uso del espacio, ¿verdad?, del espacio con el que ya contamos en la instalación. Entonces, luego que nosotros podamos definir cómo van a quedar distribuidas las áreas dentro del espacio que ya contamos, empieza a hacer el análisis del flujo de materiales dentro de la planta. Y probablemente aquí nos va a tocar jugar un poco, ¿verdad?, con el hecho de que si de repente tenemos flujos cruzados, flujos que se interrumpen, ¿verdad?, o que van a caminar o van a generar movimientos más largos de los necesarios. Entonces vamos a tener que estar en ese juego iterativo, ¿verdad?, de volver a probar una nueva distribución, ¿verdad?, y ajustar las áreas hacia donde deben de encontrarse para poder mejorar u optimizar el resultado del manejo de materiales, ¿verdad? Entonces vamos a ver en las siguientes clases algunos métodos para entender, ¿verdad?, la distribución de las áreas de trabajo y por ende poder hacer un cálculo o estimar más o menos cuál es el gasto o la cantidad de movimientos que probablemente podamos tener en el manejo de materiales, ¿verdad? Entonces, sí vamos a tener alguna forma tanto cualitativa como cuantitativa de poder estimar realmente cuánto es este tipo de movimiento, ¿verdad? Así que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, por aquí tenemos la definición igual de la carga unitaria que la habíamos tocado un poco con la parte de almacenamiento, ¿verdad?, que tiene que ver con cómo son dispuestos, ¿verdad?, los materiales ya empacados, ¿verdad?, y cómo son considerados como una sola carga para poder hacer el almacenamiento de ellos, ¿verdad? Entonces, hablamos que, por ejemplo, un pallet puede tener 12, 20 cajas y eso pasa a verse como una unidad de almacenamiento o una carga unitaria completa, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros en la bodega nos retiramos a un SKU, probablemente vamos a estar hablando de esta tarima completa con la cantidad de elementos que tiene, ¿verdad? Entonces ahí nosotros lo vamos a definir al interior de la empresa cómo vamos a manejar eso, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre 10 principios que se deben de tomar en cuenta, ¿verdad?, para el manejo de materiales, ¿verdad? Y el primero de ellos tiene que ver con el principio de planificación, donde nosotros tenemos que, tal como lo hemos venido planteando, ¿verdad?, en todos los demás puntos, tener una, valga la redundancia, planificación eficiente, ¿verdad?, de qué materiales son los que vamos a mover, cuáles, ¿verdad?, cuándo, dónde van a ser los movimientos que vamos a tener que realizar, ¿verdad?, y qué métodos vamos a ocupar para ello, ¿verdad? Entonces, en el principio de manejo de planificación, ¿verdad?, lo que nosotros tratamos de
expresar es que deben de haber necesidades definidas, ¿verdad? Tener claros los objetivos de movimiento que nosotros vamos a hacer del flujo de materiales, ¿verdad? Y las especificaciones de los métodos que vamos a utilizar para poder hacer los movimientos. Entonces quiere decir que previamente nosotros tenemos que haber contemplado cuáles van a ser esas cantidades de productos que vamos a estar moviendo de un lugar para otro y cuál va a ser el método y los elementos idóneos que nos van a ayudar para poder realizarlo. Por otra parte, tenemos el principio de estandarización, ¿verdad? Que es el hecho de tratar de mantener una unificación, ¿verdad? Entre métodos, equipos, controles e inclusive los software que podamos tener involucrados, ¿verdad? En este proceso de manejo de materiales, ¿verdad? Y entonces lo que nosotros vamos a buscar es tenerlos unificados, es decir, por ejemplo, no vamos a tomar en cuenta que, por ejemplo, en el flujo de los productos desde el almacén de productos, perdón, de materias primas, ¿verdad? Hacia producción se va a manejar un control en, qué sé yo, en papelería, ¿verdad? Ya adentro, entre los procesos, vamos a estar llevando un control, la papelería y también un sistema informático. Y de ahí pasamos de otro que hay que montarlo, hay que copiar eso en otro sistema informático ya para la descarga hacia la bodega de producto terminado. Entonces eso estaría entorpeciendo nuestro manejo de materiales. De ahí lo ideal en ese caso es que nosotros podamos tener todo alineado, ¿verdad? Como se muestra ahí en la imagen. Si por ejemplo para un tipo de material vamos a ocupar una carretilla, para otro tipo de material necesitamos otra carretilla más grande, etcétera, ¿verdad? Y hay una máquina, un equipo que cumple, ¿verdad?, con las necesidades de todo, ¿verdad? Entonces lo ideal sería, en vez de tener 4 o 5 tipos de carretillas diferentes, ¿verdad? Mejor tener un único modelo que nos permita abarcar con todas las necesidades que tenemos para el flujo y manejo de materiales, ¿verdad? Entonces así esto es aplicable no solo para la parte del equipo que nos va a ayudar a moverlo, sino que también para todos aquellos elementos que ya mencionábamos, ¿verdad? Por ejemplo, el método, si el método va a ser estándar para todo, pues igual facilita el aprovechamiento o el conocimiento por parte de todos los operadores, el tipo de registro, ¿verdad?, informático o en papel que se va a llevar, pues debe ser unificado también para no estar, por ejemplo, si todo se maneja en papel, ¿verdad?, con algún formato de entrega, etcétera, pues entonces tal vez podremos hacer un formato que contemple ya todos los pasos a seguir para que todos los demás se lo vayan llenando, ¿verdad? Por ejemplo, en una de las empresas donde yo estaba trabajando, había una hoja, ¿verdad?, que se imprimía desde la programación, ¿verdad?, de los lotes que se iban a ocupar. Esa hoja de programación se llevaba a la parte de preparación de materiales, ¿verdad?, el inicio del proceso donde se agarraban las telas y se empezaban a preparar. De ahí entonces, esa hoja se iba llenando en cada una de las etapas que iba caminando y tenía su registro ya o sus áreas, ¿verdad?, en el formato donde se iban a llevar los registros de cada una de las áreas y con la información necesaria para poder ir fluyendo dentro del proceso, ¿verdad? Entonces esa misma hoja se llevaba para todo. ¿Se realizaba de forma manual? Sí, no había ningún problema, pero todo estaba estandarizado a que todo iba a desarrollarse bajo el mismo formato. Entonces ya no se perdía el tiempo en que, por ejemplo, me llega una hoja a una área, ¿vea?, y de repente me toca estar transcribiendo o tomando datos de otra hoja, ¿vea?, de otro formato que tengamos por ahí o volverlo a pasar en el formato que yo tengo, ¿verdad?, sino que tratar de estandarizar eso para poder optimizar los tiempos, porque todos esos tiempos son tomados en cuenta. Muchas veces el producto ya está listo, ¿verdad?, en cada una de las etapas, pero ese llenado de los formatos es lo último que nos queda, ¿verdad? Entonces habrá que tomarlo en cuenta también.
Entonces, básicamente ahí lo que nos plantea con esos primeros dos principios es que nosotros deberíamos de estar realizando todas estas preguntas para definir nuestro sistema, ¿verdad? De manejo de materiales, ¿verdad? ¿Qué materiales? ¿Verdad? ¿Qué tipo de materiales vamos a ocupar? ¿Qué características tienen? ¿Verdad? ¿Cuánto se mueven? ¿Cómo se mueven? ¿Cuánto se guarda? Luego en la parte de los movimientos, dónde y cuándo, ¿verdad? Como ya mencionábamos ahí, de dónde viene el material, dónde debe de entregarse, ¿verdad? Es decir, de dónde hacia dónde lo estamos moviendo, ¿verdad? Dónde se almacenan los materiales para poder ir a tomarlos al inicio del proceso productivo, ¿verdad? Etcétera. Y por último, el método, vea que tiene que ver con el cómo y con quién, vea cómo se va a mover el material, cuáles van a ser los pasos definidos, vea cómo se va a almacenar y cómo saber cuánto inventario se va a tener y quién va a estar a cargo de ello. Así es que en función de todas esas necesidades, nosotros vamos a definir ese sistema que contiene todo lo necesario para poder hacer nuestro flujo de productos dentro de nuestra empresa, ¿verdad? Luego tenemos el principio del trabajo, ¿vea? Donde nosotros sabemos que el trabajo lo vamos a definir, ¿vea? Como un flujo, en este caso lo llamamos un volumen, un peso, una cantidad por hora, ¿vea? Que lo vamos a estar moviendo de una distancia hacia otra, ¿vea? Entonces, como desgraciadamente con el flujo no podemos hacer mucho, ¿verdad? Porque eso va a depender de las necesidades de despacho, de producción que tengamos, ¿verdad? Entonces lo que nos queda es ver cómo podemos minimizar la distancia recorrida por cada uno de esos movimientos, ¿verdad? Para que la economía del trabajo sea menor, sea mayor, ¿verdad? Que no vayamos a estar haciendo movimientos repetitivos, movimientos innecesarios, ¿verdad? Extra, que al final lo que nos hagan es perder tiempos, ¿verdad? Y encarecer el proceso que nosotros estamos llevando a cabo. Luego tiene que ver la parte del principio ergonómico. Miren, con eso a veces hay una como discrepancia, pues por el hecho de que eh, los mismos operadores en algún momento reniegan o prefieren realizar movimientos así manuales, vea, donde de repente uno les sugiere, mire, es para hacer este movimiento, ok, está aquí las áreas de almacenaje temporal, descargue en alguna carretilla, en algún YAL, etcétera, y posteriormente haga el movimiento hacia las áreas donde lo van a utilizar, ¿verdad? Y entonces a veces ese desplazamiento, ¿verdad? Pueden ser 1 o 2 metros, ¿verdad? 3 metros, etcétera. Y entonces el operador ve más factible el hecho de, ok, bueno, me lo echo al lomo, ¿verdad? Y salgo caminando hasta allá y lo voy a mover desde esta área hasta esta área porque pierdo el tiempo en estarlo poniendo en la carretilla y después descargándolo de la carretilla cuando puedo hacer el movimiento de una sola vez. Entonces, muchas veces vamos a luchar contra esas situaciones por el hecho de que nosotros a veces podemos proponer un método, ¿verdad? Y la persona puede considerar que no es como el método adecuado, ¿verdad? Entonces, no es, los métodos que nosotros definamos deben de estar orientados hacia que se contemple, ¿verdad? La parte de la ergonomía, es decir, que no se vayan a realizar movimientos que no son adecuados, ¿verdad? Con esto no quiere decir que tenemos que negarles la oportunidad o la facilidad de que ellos puedan hacer algún movimiento manual de las cargas, ¿verdad? Pero debe de estar estudiado y debe de estar entendido si esto realmente es lo necesario, ¿verdad? Y es la mejor opción para poder hacer el movimiento de materiales y si esto no va a impactar en la persona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, imagínense,
en esa empresa textil en la que trabajaba, movíamos a la hora de preparar para un turno de 6 horas, por ejemplo, se estaban preparando alrededor de 8.000 a 10.000 libras de tela. ¿Verdad? Quiere decir que esas 8.000 o 10.000 libras de tela habían sido movidas, ¿verdad?, por estas personas desde las áreas de almacenaje que las tenían cerquísimas, 3 metros, 4 metros, ¿verdad?, hacia el área de preparación. ¿Verdad? Y quiere decir que si ellos no habían ocupado ningún tipo de carretilla o algo, esas 10.000 libras las habían estado moviendo a puro esfuerzo físico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso implica estar moviendo rollos muchas veces de 60, 80, 100 libras eh, cargados únicamente por las personas, pues, ¿verdad? Se los echan al hombro, al lomo y vamos, ¿verdad? Entonces, es un esfuerzo físico bastante desgastante y que al final lo que puede terminar generando es una serie de enfermedades laborales, vea, algún tipo de situación, vea, relacionado a la columna, vea, alguna atrofia muscular, etcétera, y que al final nos va a impactar en nuestra operación, ¿verdad? Entonces eso debemos de tenerlo contemplado y tenemos que entender, ¿verdad? Y poder explicarles a los trabajadores y poder hacerlos entender en esta situación. Por ejemplo, tal vez la solución ahí, que nunca la pusimos en práctica, era haber conseguido de esas bandas transportadoras plegables, donde yo ya solo descargo hacia la banda transportadora, impulso, y con eso ya se mueve. Entonces, podía ser una opción para hacer los movimientos de esos rollos de una forma menos, menos cansada para ellos, ¿verdad? Menos desgastante. Entonces son cosas que debemos de tomar en cuenta. Por otra parte, tenemos el principio de la carga unitaria, ¿verdad? Donde precisamente viene en cuenta eso, que las cargas unitarias deben de ser del tamaño adecuado y deben de configurarse con el propósito de lograr un flujo de materiales, ¿vea? Y los objetivos de inventarios adecuados. ¿Vea? Entonces, eh, esto va bastante de la mano con lo que ya vimos de la parte de almacenamiento, donde nosotros debemos de tener nuestras estructuras, ¿verdad?, de almacenaje, y vamos a saber que estas van a tener ciertas características en donde nosotros vamos a poder almacenar el producto y esa carga unitaria debe de cumplir ciertas características, pues que pueda ser almacenada, ¿verdad?, en los diferentes espacios de almacenamiento que tengamos, que sea fácil para la movilización en los pasillos, en las áreas que nosotros tenemos, porque como ya lo veíamos ahí, para el flujo y manejo de materiales, nosotros vamos a depender de la distribución en planta que hayamos diseñado y de los espacios que tengamos en el edificio. Entonces nosotros, por más que querramos hacer a veces los pasillos más bonitos, de ahí todo lo necesario para poder hacer un buen flujo de materiales, pero si las limitaciones del espacio y de la configuración de nuestra planta no nos permiten desarrollarlo, pues habrá que tomar en cuenta eso también para poder estructurar todos estos elementos como la carga unitaria que vamos a estar moviendo, ¿verdad? Porque si de repente hacemos una carga unitaria muy grande que no la podemos mover en los pasillos, ¿verdad?, o no la podemos hacer llegar a las diferentes áreas donde se va a estar trabajando, entonces carece de sentido, ¿verdad?, que nosotros hayamos definido esa cantidad grande del producto. Y por otra parte, si nosotros la carga unitaria la definimos muy pequeña, pues lo que vamos a tener es que vamos a desaprovechar el espacio cúbico, ¿verdad?, de almacenamiento, y por ende vamos a estar más saturados dentro de nuestra estructura de almacenamiento, ¿verdad?, y nos va a costar un poco más el poder optimizar esos espacios de almacenamiento. De ahí, por ende, eso viene amarrado con la parte de la utilización del espacio, que es el otro principio que se muestra ahí, ¿verdad?, que es tratar de aprovechar el almacenamiento vertical también, ¿verdad? Entonces, eso nos obliga a que diseñemos unidades de carga
vea, que tengan la suficiente altura para poder ocupar ese volumen al máximo. Vea, y que al final podamos reducir el espacio de almacenamiento, vea, siempre teniendo en cuenta la facilidad del movimiento y la disposición de los materiales hacia las diferentes áreas, vea, pero que esto no nos impacte al final tomándonos más área de la que necesitamos y limitando otras áreas de nuestro proceso, ¿verdad? Donde probablemente el espacio de piso sea más requerido, ¿verdad? Entonces todo eso debemos de tomarlo en cuenta también. Además de ello, hay que tener en cuenta el principio del costo del ciclo de vida de en sí del almacenamiento, perdón, del flujo de materiales, ¿vea? Donde vamos a tomar en cuenta cuál es cada uno de los costos que afectan desde cada una de las etapas, ¿vea? Del flujo de materiales, ¿vea? Entonces, al final lo tenemos que ver también como un todo, ¿vea? Y con esto vamos amarrando también con el principio del sistema, ¿vea? Donde las actividades de movimiento y almacenaje de materiales, ¿vea? Deben de estar integradas, o sea, al final deben de tener coherencia, debemos de haber diseñado un sistema de flujo de materiales que no vaya viéndose únicamente entre los diferentes etapas en las que vamos a mover los materiales, sino que tome en cuenta también el todo, vea cómo esto se va a ir moviendo y que esa estandarización de la que hablábamos al inicio se pueda mantener y pueda hacer fluir de una forma correcta todos los materiales dentro del proceso, ¿verdad? Luego vamos a tener el principio de la automatización, ¿vea? ¿Y esto qué es? Bueno, no solo el hecho de que podamos optar por dispositivos de manejo de materiales que sean eléctricos, ¿vea? Neumáticos, hidráulicos, mecánicos, ¿vea? Donde nosotros podamos imprimirle o inyectar cierta energía, ¿vea? Para poder hacer el movimiento de las cargas, sino que también aprovechar movimientos, por ejemplo, por gravedad, ¿vea? Como ya lo veíamos en la parte de almacenamiento, vamos a tener algún tipo de estructura de almacenamiento que permite hacer los flujos del material eh, por la misma gravedad. ¿Ve? Hay algún tipo de inclinación, rodillos, bandas, etcétera, que nos permiten hacer este movimiento, pero esto también puede funcionar, por ejemplo, para el flujo de los materiales como tal. eh, en algunas empresas, por ejemplo, entre cada una de las etapas de producción, hay bandas transportadoras o hay dispositivos que nos permiten que nosotros entre una etapa y otra vayamos haciendo el flujo sin necesidad de que el operador tenga que levantarse y movilizar las cargas o que haya alguien pendiente de eso, sino que simple y sencillamente los productos que se van procesando se van ubicando en algún dispositivo que por gravedad puede hacer que vayan fluyendo de uno hacia otro. Por ejemplo, en una de las maquilas que están aquí la zona de Opico, ¿verdad? Creo que es textiles de Opico, han diseñado unos sistemas en los que trabajan como con con unos tubos metálicos, ¿verdad? Como que fueran las galerías estas de las cortinas, ¿verdad? Donde nosotros colgamos y desplazamos los aritos estos que tienen las cortinas. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen estos ganchitos, ¿verdad? Que van adaptados ahí en la galería esa de metal. Y entonces lo que hacen es que cada docena que van preparando de producto se cuelga ahí y se desplaza hacia el siguiente proceso. Y entonces por gravedad, ¿verdad? Le hacen un pequeño impulso y de ahí eso ya fluye hacia la siguiente etapa
vea, este lo vuelve, cuando ya lo procesa, lo vuelve a colocar en altura, lo desplaza y así van la movilización. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Optimizamos el flujo de los materiales aprovechando precisamente este principio de automatización. Vea que si bien es cierto, tiene que activarlo de alguna forma el operador, pero permite que nos evitemos la molestia de tener que levantarnos, mover todos los productos que ya procesamos y pasárselos a la mesa a la otra persona, vea que probablemente la tengamos a cierta distancia, vea por el tipo de máquina que está utilizando. ¿Vea? Y entonces esto vuelve más fácil el manejo de los materiales en sí y no vamos a depender, por ejemplo, de tener que estar utilizando algún tipo de dispositivo, de algún tipo de elemento para poder hacer este flujo, sino que inmediatamente vamos terminando, va fluyendo, ¿vea? Y eso permite mantener algún principio, por ejemplo, donde nosotros pretendemos que lo que vamos procesando es lo que se vaya pasando al siguiente proceso y eso mismo es lo que ellos toman, ¿verdad? Para seguir el proceso. Entonces, minimizar esos inventarios, porque ¿qué sucedería si no? Muy probablemente lo que haría un operador para no estarse levantando a cada rato, ¿verdad? Sería que, bueno, proceso una cierta cantidad de docenas y cuando ya las tengo listas, se las paso todas de un solo, ¿verdad? Para no estar levantándome a cada rato por una docena de prendas que haya terminado, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué implicaría? Que en algún momento hay que esperar, ¿verdad? Hay que mantener algunos inventarios al inicio de cada una de las operaciones para dar chance, ¿verdad? A que el otro proceso también pueda mantener ese inventario, ¿verdad? Entonces, estamos cayendo en uno de las ideas que no deben de ser en un proceso productivo. Ahí es donde nosotros debemos de estar conscientes que la idea es que mientras menos inventario en proceso tengamos, ¿verdad? Mientras el flujo de producción lleve una coherencia, una secuencia, ¿verdad? Con mayor ritmo, ¿verdad? Entonces va a ser mucho más provechoso para nuestro proceso productivo. ¿Vea? Y por último tenemos el principio también ambiental, ¿vea? Donde vamos a ver que las prácticas o las actividades que desarrollemos tengan o no generen algún impacto, ¿vea? Para el medio ambiente, ¿vea? Lo que estábamos hablando. De repente pueda que yo pueda utilizar este tipo de bandas de automatización y todo, dispositivos de automatización, pero qué consumo energético y de energías no renovables voy a generar con esto. De repente digo, no, bueno, voy a ocupar el montacargas para hacer todos los movimientos, ¿verdad? Pero si es un montacargas, por ejemplo, de gas o de diésel, de gasolina, ¿cuánto qué tipo de combustibles estamos quemando ahí? Son combustibles o energías no renovables, ¿verdad? Que al final generan su parte de contaminación al ambiente, ¿verdad? Y que al final si algunos de esos movimientos los podemos hacer de forma mecánica, ¿verdad? Pero por el impulso de una persona, por el movimiento de una persona le genere, ¿verdad? Una carretilla, esto a lo otro, estamos economizando también algunos de los impactos que estos van a tener hacia el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, por aquí les queda un formato, ¿verdad? Donde ustedes pueden utilizarlo para ir describiendo cómo se van a realizar los flujos de materiales. Ahí si se fijan, ahí explica pues todos los procesos que se van a realizar, ¿verdad? Describe cuál es la operación que se está realizando, ¿verdad? El número de operación que tiene, el departamento, el tipo de contenedor, etcétera. Entonces, toda la información relevante que nos permite describir cómo va a funcionar ese manejo de materiales de algún producto en específico, ¿verdad? De cómo se va a realizar. ¿Ve ahí? Entonces, ahí esas letras que tenemos ahí, pues son operaciones, traslados, ¿verdad? Y nos va a ir describiendo qué es precisamente lo que estamos haciendo en cada una de ellas, ¿verdad?
Así es que eso les puede servir para poder ir estructurando y poder ir tomando nota, ¿verdad? De qué tipo de movimientos vamos a tener en nuestro proceso productivo. Así es que bueno, si gustan, vamos a hacer una pequeña pausa aquí y terminamos de ver algunos elementos de este primer tema relacionado al manejo de materiales. Así es que bueno, nos tomamos unos 3, 5 minutos para poder tomar algo ahí y regresamos.